Hola, ingeniero. A continuación vamos a hacer la exposición de nuestro correspondiente artículo, el cual es el análisis, modelado e implementación de un convertidor CCCC o de CDC intercalado de varios dispositivos para combustible de vehículos eléctricos híbridos. El grupo lo conformamos Luis Alberto Echeverry, John Sebastián Rengifo, Julián Felipe Montaña y quien les habla, Juan Camilo Sandoval. El artículo es publicado en la revista IEEE Translation on Power Electronics, correspondiente al volumen 27, número 11, publicada el noviembre de 2012. Se redactó por tres autores, el primero es Omar Zaghi, el cual él en ese momento estaba aspirando para el título de doctor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Tecnológica Energética de la Universidad de Bruselas, en Bélgica. Entre sus publicaciones ha realizado 49 según fuentes de IEEE y sus intereses de investigación incluyen la electrónica de potencia, energías renovables, sistemas de control, accionamientos eléctricos y gestión de energía. El siguiente autor es Joeri van Mierlo, el cual es doctor en Ciencias de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de Bruselas. Él es profesor y dirige el Centro de Investigación de Movilidad Tecnológica y Automotriz. Entre sus actividades se dedican al desarrollo de sistemas híbridos de propulsión de potencia, almacenamiento de energía, gestión energética y la comparación medioambiental de vehículos de diferentes tipos de trenes de transmisión y combustible. Él es editor en jefe de la Revista Mundial de Vehículos Eléctricos. Devuélvala un momento. Coeditor de la Revista de Vehículos Eléctricos Asiáticos. Ha realizado más de 521 publicaciones y el último autor es Philippe Flatterrey, el cual él es doctor de Ingeniería Electromecánica y de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Bruselas. Entre sus intereses de sus publicaciones está la electrónica potencia, control automático, accionamientos eléctricos. También ha realizado actividades de investigación en los campos de movilidad sostenible, la electroquímica, computacional, iluminación, máquinas eléctricas y aplicaciones de electrónica de potencia, y ha publicado más de 61 artículos según fuentes de IEEE. Bien, como ya se mencionó anteriormente, nuestro documento gira en torno al desarrollo e implementación de un convertidor elevador intercalado multidispositivo, que en sus siglas en inglés es MDI-VC. Este dispositivo tiene como objetivo transformar la corriente proveniente de dos fuentes diferentes para poder alimentar un motor de un vehículo eléctrico de pila de combustible que por sus siglas en inglés se define como FCHE. Las dos fuentes son almacenamiento normal de corriente por baterías y la otra son las conocidas celdas de combustible de membrana de intercambio, que en sus siglas en inglés son PEMFC. Estos dispositivos funcionan transformando la energía química en energía eléctrica, a diferencia de la combustión directa, por ejemplo, de gases como el hidrógeno o combustibles como la gasolina o el gas que se usa para los carros, que es transformación de energía química a energía térmica. Entonces, de este caso, pues se obtiene energía limpia y pues el objetivo es transformar esa energía para que se pueda utilizar en el motor del carro eléctrico híbrido que están tratando en el documento. Bueno, pues ahora hablando un poco acerca de la estructura del convertidor DC, el que estábamos hablando anteriormente, compañero, el cual es el convertidor elevador intercortado multidispositivo, pues básicamente pues vamos a hablar acerca de los aspectos físicos, los elementos activos y pasivos que tiene este, y además de cómo este trabaja con el sistema de control. Entonces, como podemos ver en la figura, pues lo que es este convertidor consta de dos fases intercaladas con dos interrupciones y dos diodos concentrados en paralelos por fases, conectados por fase. Entonces, pues podemos ver que tiene la presencia de lo que son 4 diodos,
dos bobinas y un capacitor, esto como los elementos activos y como los elementos pasivos, lo que son las resistencias. Cabe destacar que una manera óptima para darle optimización a lo que es este convertidor es pues, en la que se busca pues, tener una mayor eficiencia, un mayor rendimiento, lo que es el mayor esfuerzo en lo que puede dar ese convertidor, es pues hablando acerca de la disminución en el tamaño de sus componentes, en lo que es, con esto me refiero a lo que es el tamaño del inductor, del condensador y de los dos filtros que puede estar en la entrada o en la salida, el filtro EMI. Pero para esto lo que tiene que hacer lo único que se tiene que hacer o trabajar es con la frecuencia de la ondulación de la corriente del inductor o la ondulación del voltaje de salida, con el fin de que éste aumente. Si esto sucede, entonces va a haber una mayor eficiencia del trabajo en lo que es estos convertidores. Lo que podemos ver en las dos ilustraciones de las gráficas que se ven ahí, que tienen unos lóbulos rojos, pues lo que se ve es la secuencia de señales de conducción en diferentes ciclos de trabajo. Esto respecto al sistema de control que maneja este tipo de convertidor, el cual es un sistema de control intercalado por desplazamiento de fase para lograr lo que es la estrategia de control de esto. También cabe destacar que este convertidor funciona en modo de conducción continua, lo cual se refiere a que pues básicamente lo que es la corriente de carga está totalmente libre de ondulaciones. Vale, respecto a los controladores y pues la estructura del controlador digital que va a manejar este convertidor, pues se van a realizar dos enfoques básicos, y uno de ellos viene siendo el RDA o rediseño digital. Este tipo de enfoque es un enfoque muy básico, muy convencional, y se basa en diseñar el controlador en el dominio S, usando métodos convencionales para posteriormente pues hacer su transformada al dominio Z, pues obviamente usando pues las transformaciones Z apropiadas. Otro enfoque, el segundo enfoque que realiza el artículo es el DDC, o pues también denominado control digital directo. Este tipo de enfoque es diseñar directamente el controlador en dominio Z, y pues esto evita bastantes complicaciones respecto al otro tipo de enfoque. Voy a hacer algunos beneficios y ventajas, algunos beneficios y desventajas que van a tener cada uno de estos tipos de enfoques, ¿no? Para el RDA o rediseño digital, se puede obtener que tiene algunas consecuencias que no son muy hables para este tipo de estructuras, que pues vendrían siendo errores de muestreo, unas cuantas cuantificaciones mal tomadas, un retardo de tiempo computacional. Y respecto a los beneficios que nos puede dar el enfoque segundo, el DDC, podría ser el control digital final, es mucho más realista, no se necesita de muchos ajustes como tal, y cumple con las especificaciones de la estructura, ¿no? De como tal, del diseño. Obviamente para este tipo de diseño, este tipo de estructura, se optó por el DDC, y cabe pues resaltar dos aspectos importantes de este tipo de diseño, que vienen siendo las variables a muestrear y como tal la referencia, que es crucial para este tipo de diseños. Las variables que se toman como muestreo vienen siendo el voltaje de salida, denominado como VO, y la corriente inductora, denominada como YO. Estas se obtienen a partir pues, de unos transductores de efecto Hall convencionales. Y el otro punto a tomar en cuenta viene siendo la referencia, pues que la referencia es crucial en este tipo de controladores. Esto se debe a que durante este periodo de referencia, de este periodo transitorio, de la señal grande, pues hay una gran diferencia entre la señal de referencia como tal de voltaje y la señal y el voltaje como tal de salida que tiene este tipo de controladores. Bueno, y es muy importante destacar de que este tipo de controladores pues hacen uso del retenedor de orden cero, o Z o H.
Bueno, y ahora pues como podemos darnos cuenta, vamos a hacer una comparación de los diferentes convertidores que se poseen con un mismo fin respecto pues al convertidor MDIBC, qué pena, del que estamos hablando. Entonces, pues una de las mayores diferencias que podemos encontrar entre estos convertidores es el número de elementos y el número de fases en los que esto trabaja. Entonces, pues en la opción A, pues podemos presenciar lo que es un convertidor BC o un convertidor elevador convencional, el cual pues su estructura es algo simple, algo simplificada, simplemente consta de lo que es un diodo, lo que es un diodo, una bobina y un capacitor. Después tenemos lo que es un MDBC, básicamente pues la estructura de este cambia con la implementación de una nueva fase y de un nuevo diodo. Y por último tenemos lo que es un IBC, entonces como podemos darnos cuenta, pues la estructura de este se asimila un poco más a lo que es el convertidor del que estamos hablando, en donde ya pues a la vez de tener dos fases, tiene la presencia de dos diferentes bobinas como elemento activo, el mismo condensador, pero también dos diodos, además que tiene la presencia de una resistencia más como elemento. Bien, después de que ya se realizó la simulación que mis compañeros comentaban, esta simulación pues cabe resaltar que fue realizada en el software Simulink perteneciente a MATLAB. Eh, Cada una de de las alternativas, pues se tenía como un objetivo cumplir con unos parámetros de rizado en corriente, voltaje de salida, corriente de salida. Y entonces con estos parámetros y las simulaciones realizadas se obtuvieron algunos valores aproximados de cuáles deberían ser las bobinas y los capacitores junto con su resistencia serie y la resistencia del capacitor para cada una de las alternativas. Entonces podemos ver que justo como se esperaba, pues con esta nueva, podemos decir, topología de convertidor, tenemos una reducción casi que a la mitad en cada uno de los valores de los elementos pasivos de nuestro circuito. Esto es muy importante, es un avance importante porque además de que se reduce, digamos, el costo de estos elementos pasivos, se reduce también su tamaño y pues esto trae mejoras en la implementación. Entonces, como podemos ver en la inductancia, pues comparada con cada uno de de las otras topologías, la del convertidor analizado en este documento, pues es mucho menor, al igual que con el valor del capacitor. Bueno, como se había mencionado anteriormente, estas gráficas se sacaron de las simulaciones en MATLAB, las cuales corresponde la primera de la eficiencia comparativa entre los convertidores al cambio de carga según el modelo de pérdida. Y como se puede observar, el convertidor del cual se trata el artículo, el cual es el azul, tiene una mayor eficiencia referente a los otros convertidores. Y la gráfica de abajo, el cual corresponde a la eficiencia comparativa entre los convertidores al cambio de voltaje de entrada basado en el modelo de pérdida. Y como se puede observar, el convertidor del artículo tiene una mayor eficiencia frente a los otros. Bien, por último, pues es clave resaltar que en el documento se habla acerca de la implementación física de este dispositivo y los autores pues realizan esta implementación como se puede ver en la imagen que está ahí presente en las conclusiones, garantizando así que el diseño es viable y se puede realizar de forma, pues en forma física y en la realidad. Entonces, como conclusiones tenemos que se reduce el tamaño y el peso de los componentes pasivos. Como mencionábamos antes, pues el inductor y el capacitor son de menor valor y por consiguiente de menor tamaño. Además, se reducen las ondulaciones en la corriente de entrada y en la forma de voltaje de la salida. Esto trae algunas mejoras con respecto a la utilización de las celdas de combustible de membrana de intercambio y pues además se hace un aumento, se logra un aumento en la frecuencia de las ondulaciones de las formas de onda de la entrada y de la salida. Esto garantizando una disminución en el tamaño de los elementos pasivos también. Además, se mejora la fiabilidad y la eficiencia del sistema. Como podemos ver en las gráficas, pues se puede ver esta mejora claramente. Y por último, pues se reducen los picos de corriente en los dispositivos de potencia, ya que la potencia también tiene una reducción en sus picos.
Listo, ingeniero. Entonces eso fue todo para el webinar. Agradecemos la atención y pues esperamos que le haya gustado. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.